inmenso placer estar con ustedes y compartir esta tarde, luego de una gran exposición del maestro chileno, que menos mal que me toca hablar de un tema distinto, porque si no realmente tendríamos que pasar calores después de él. El tema, antes de introducirme, no es tan libre la profesión de juez. Nosotros tenemos el principio de congruencia, que nos limita también en el juego a decidir, en el tema decidendum, al final en la sentencia. Lo que nosotros tenemos libertad los jueces es en el iura nove curie, es decir, nosotros en la aplicación del derecho, en el análisis de ese derecho, pero también tenemos acotada nuestra actividad. No podemos hacer, si no vienen los superiores, nos dice usted se pasó de largo, se fue fuera del principio de congruencia de los que las partes habían trabado la litigio. En eso nos asemeja a los señores árbitros, que ellos tienen más acotado porque ellos tienen un contrato preestablecido. Y esto tiene que ver también con el contrato preestablecido que tenemos que pasar de inmediato a dar la conferencia que hemos conversado. Si hablamos de cuantificación, diría que ustedes tienen que prepararse lisa y llana, tienen que prepararse para escucharme 5 horas. No creo que estén preparados más un día lunes luego de un buen fin de semana. Por eso, de toda esa temática, hemos elegido uno de los grandes temas que está dando grandes problemas en la República Argentina. Hoy en la mañana hablamos, compartiendo en otra universidad, el tema de la cuantificación del menoscabo psicofísico, de la incapacidad sobreviniente. Ahí se aplica la fórmula de la matemática financiera. En este caso, vamos a hablar del daño al bienestar espiritual. Y ustedes ya me están mirando feo. El doctor Pascual, soy Pascual Eduardo, me dice y me pone entre comillas daño moral. Es un primer tema que ustedes ya me van a comenzar a mirar feo, y con razón. El Código Civil Argentino nuevo y comercial, Código Civil y Comercial, que ha entrado a regir en el 2015, habla 3 veces, hace referencia al daño moral. Y en la parte de daño no hace referencia al daño moral. Hace referencia a otra cosa menos daño moral. Pero he tratado de procurar cuál es el objeto que se daña. Y el objeto que se daña es el bienestar espiritual de las personas que nosotros históricamente conocemos como daño moral. A partir de eso, en este artículo, yo quiero que presten atención, más allá de quiénes son los que pueden reclamar, los descendientes, a la última parte que va a ser el motivo de nuestra conferencia, que dice: el monto de las indemnizaciones debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Esto para que vayan entrando en tema. Este es el artículo 1741, que hace referencia a quienes son los legitimados para reclamar las consecuencias no patrimoniales. Detalle, consecuencias. Da a entender que habría muchas consecuencias. Yo creo que no hay muchas, hay una. Daño moral. Primer detalle, pero no importa, sigamos. Vamos a ir a la valoración. En la construcción de una sentencia de daño hay 2 partes estrictamente diferenciadas. La primera parte se define quién va a ser el responsable de indemnizar. En esa parte se analiza, el juez analiza la primera función del daño. La primera función del daño es como presupuesto de la responsabilidad. El juez toma, mira, hay daño, sí, hay daño, bueno. ¿Es antijurídico? Sí, es antijurídico. ¿Tiene nexo causal con el hecho que lo... Sí, tiene nexo causal. ¿Hay un factor de atribución? Todo lo culpa, lo histórico, yo le agrego mala fe. Amigo, todavía no lo logro convencer, ya va a pasar. ¿Es factor de atribución subjetivo? Son estos 3. Factor objetivo, riesgo, vicio, seguridad, etc. Sí, está todo. Entonces, el amigo es el responsable de indemnizar el daño que le ocasionaba a Chan. Entonces, a partir de esto, tenemos que entrar a la segunda etapa de la construcción de una sentencia de daño, que es la valoración y la cuantificación del daño. ¿Pero por qué? Normalmente ustedes escuchan hablar de la cuantificación, pero antes hay un fenómeno que hay que definir: el qué vamos a indemnizar. Es la cuantificación del daño.
es la valoración del daño para poder cuantificarlo. Si nosotros no sabemos qué es lo que es el daño moral, no vamos a saber cómo lo vamos a resarcir. Tenemos que saber qué entendemos y después deben definir primero en su cabecita, en abstracto, esto es daño moral. Luego lo voy a llevar al caso concreto, que Chan había, a consecuencia del accidente, sufrió una quebradura de su pierna derecha, que era goleador de fútbol de su equipo. Ahí vamos a ver las insatisfacciones o los daños, perjuicios que les ha ocasionado vos a Chan. Pero esto lo tiene que ser el paso de la valoración. En ese sentido, me ha preocupado enormemente, y esto se lo digo con honestidad extrema, el punto diríamos, de la determinación y de la clasificación de los daños. Mire, señores, yo he leído la doctrina peruana, he leído a Carlos Fernando Cesarego, soy un gran admirador y seguidor de su doctrina. Él también tuvo problema en hacer la clasificación de los daños y fundamentalmente cómo resarcir al daño al proyecto de vida. Lo dijo, fue honesto y lo dijo. Y eso me llevó a preocuparme. ¿Por qué me llevó a preocupar? Porque en la República Argentina han incorporado la filosofía, la doctrina de Carlos Fernando Cesarego al Código Civil y Comercial argentino y han mantenido la terminología del siglo XIX. Esta melange, esta convergencia de doctrinas hace que lleve un poco a la confusión. Cuando me hablan del proyecto de vida, ¿dónde lo colocamos? Ustedes lo colocan por ahí confusamente. Entonces me ha llevado a plantearme, a replantearme todo este tema y creo que este es el meollo, es lo que le va a quedar a ustedes de esta conferencia, de esta breve pensamiento, conversación que tenemos con ustedes. Todos, absolutamente todos, somos dueños de dos titularidades, de dos integridades. Una integridad psicofísica y social, siguiendo el criterio de la Organización Mundial de la Salud, y también somos titulares de la integridad patrimonial. Primero, este es lo que sería el daño a la persona, si quieren entenderlo así. Pero la persona en sí es dueña de una parte patrimonial y una parte psicofísica y social. En esa parte psicofísica y social vemos que la primero es el deterioro, la soma, la parte física. ¿Qué nos produce cuando se nos deteriora el soma? Nos produce traumatismo en el cuerpo, o puede ocasionarnos la muerte o la incapacidad física. Luego, si tenemos un deterioro en la psique, en nuestra cabecita, tenemos tres niveles. El daño neurológico, que está cercano a lo físico, pero tiene conexión porque nos traba el proceso de razonamiento, el daño neurológico, el daño psiquiátrico. El daño psiquiátrico, ¿por qué la diferencia con el daño psíquico? Porque el daño psiquiátrico tiene que ser atendido por una psiquiatra que tiene médica y que tiene capacidad para dar medicamento. En cambio, el daño psicológico puede ser por una psicóloga que no tiene capacidad para medicar. Eso tienen que tener en cuenta, ojo, cuando pida la pericial. En la pericial no es lo mismo para determinar un daño de esta calidad, la calidad si es médico o no es médico. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Y el deterioro a su integridad social, ahí colocamos muchísimo de los nuevos deterioros que nos conocemos, el daño al honor, el daño al proyecto de vida, el daño a la libertad personal, el daño a la intimidad, el daño el daño estético, que tiene connotaciones también con el deterioro físico. El daño estético, ¿qué es lo que es? Es una cicatriz que nos deja acá, pero que tiene connotación física, sí, pero también tiene una connotación social muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya el amigo no me va a ver, si me ve con varios puntos acá, no me va a ver como el jurista, sino me va a ver como el Taita Alferillo. Siempre con los mejores. No, el Taita Alferillo va a ver. Entonces, esto tiene que ver y tiene connotaciones. Y los deterioros a los bienes y las cosas es el componente de los patrimonios, y en eso no hay problema, ni eso no lo vamos a conversar. De esos daños, que es la vieja clasificación que hoy me decía Chan, que estaban preocupados por hacer el daño evento y el daño consecuencia, yo sostengo que hay una unidad, es como una obligación. El daño es una continuidad, es una película que se va produciendo y termina en una cuantificación. Y en esa película, después de que se ha producido el daño al qué,
vienen las consecuencias de haber producido el daño a mi intimidad, las consecuencias de haber producido el daño al honor, las consecuencias de... Y acá esto viene para explicar dónde vamos a ubicar el daño moral. En las consecuencias económicas tenemos el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de chance. Las consecuencias económicas. La pérdida de chance, esta última, es la que aparece nueva en el Código Civil y Comercial de la Argentina, que había sido pretoriana y no había tenido normativa que la reconociese. Hoy ya tiene normativa que la reconoce. En cambio, en las consecuencias morales, aparece el menoscabo al bienestar espiritual, porque de la quebradura que tuvo Chan le vino angustia, inseguridad, dolor, todo eso, pero a consecuencia de lo otro, es la consecuencia moral de lo que aconteció. Esto para que ubiquemos en mi esquema, respeto todos los otros esquemas de todos los otros juristas que existen, pero he tratado de rearmar, porque cada jurista tiene su propio esquema. Acá ustedes confundían daño moral con daño a la persona. Hubo un gran debate entre dos grandes juristas que hubo acá en el Perú. Yo creo que no. El daño a la persona es mucho más amplio que el primero que yo le dije, del cual se puede... Pero el daño moral, siempre, ubiquen este detalle, es consecuencia. Es consecuencia de haber menoscabado otro bien. El bien a la integridad física, el bien a la integridad psíquica, se menoscabó ese y a consecuencia de ello acontece el daño moral. Esa es la gran diferencia sustancial que he encontrado yo. Concepto doctrinario. En la Argentina...